Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente, qué privilegio para mí el poder estar nuevamente conectado a través de las redes sociales para poder compartir un estudio más de esta serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta tarde vamos a estudiar la parte número 23, el capítulo 17. Y doy la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que nos estarán acompañando en vivo, amén, al igual que los hermanos que nos acompañan aquí. Y quiero hacer esta cordial invitación, si alguien desea acompañarnos a nuestros estudios en vivo, estos estudios de discipulado o células, como las conozcas, se llevan a cabo en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026, en la ciudad de Echo Park, amén. Todavía estamos aquí. Próximamente el Señor ya ha confirmado que ya es tiempo de movernos, amén, y les estaré compartiendo la nueva dirección, amén. Estamos aquí por lo mientras, yo creo que todo este mes y el mes que entra, vamos a estar los miércoles a las 7:30 de la tarde, y también tengo la cordial invitación, tú que quisieras acompañarnos a las enseñanzas que estamos dando en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida. Está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Estamos ahí todos los viernes, de hecho, a las 7:30, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. El pastor Denis Rizzo con la palabra el domingo. Si quieres mayor información, puedes llamarnos al área 323-595-6357. Y ahora sí, voy a retirar la cámara y vamos a iniciar con nuestro estudio de esta tarde, amén. Tengo citas bíblicas que quiero compartir contigo, amén, en nombre del Señor. Así es que vamos a orar, nuevamente repito, es el estudio, la parte número 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta tarde vamos a estar estudiando el capítulo 17, pero vamos a orar primeramente para que sea nuevamente nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu, enseñándonos, amén, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para poder entender realmente, correctamente lo que leemos. Así es que, amantísimo Dios y Padre, Señor Dios creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder reunirnos, Señor, a través de estas redes sociales, Señor eterno, para juntos escudriñar tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú ayudándonos, abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, dándonos el entendimiento, Señor, para poder entender estas palabras que fueron escritas, Señor, hace casi 2000 años, bendito Dios, para una cultura muy diferente a la nuestra, oh Dios eterno, pero tu Espíritu Santo es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También está escrito que tu Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y nos enseñará todas las cosas. Te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la honra. Gracias, eterno Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, y amigos que estarán escuchando este estudio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. También, antes de continuar, quisiera anunciar que estos estudios, de hecho, están siendo puestos en nuestra página de Facebook y también en la página de YouTube. Puedes tener acceso a ellos en el Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Te puedes hacer seguidor también y hacerle clic a la campanita para que recibas anuncios de cuando subamos un nuevo estudio, amén. Así es que vamos a iniciar con el capítulo 17, amén, la parte número 23, y en este capítulo 17 nos continúa hablando de lo que sucedió en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ahora acompañado por Silas y Timoteo, en donde continuaron su viaje por diferentes ciudades de Macedonia, llegando primeramente a las sinagogas judías que existían en esas ciudades. Amén. Y vamos a continuar viendo también cómo muchos judíos y muchos gentiles creían a la palabra de Dios y creían en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Pero también muchos judíos, al igual que muchos gentiles, no creían a la palabra de Dios y ni tampoco creían que Jesús, que Yeshua, fuera el Mesías de Israel. Y estos, como vamos a ver en este estudio, eran los que causaban muchos problemas al apóstol Pablo, a Silas y a Timoteo y a todos aquellos que sí creían.
Amén. Si es que te presento aquí el mapa de este segundo viaje misionero. Te voy a leer el principio del capítulo 17 y después voy a regresar a este mapa. Amén. Para tener una idea en dónde es que se localizaban estas ciudades. Hechos 17:1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Oiga, y acá está el mapa, ¿sí? Anfípolis y Neápolis, ¿verdad? Apolonia, perdón. Apolonia está aquí abajito, Anfípolis, y de ahí dice que llegaron a Tesalónica. Gloria al nombre del Señor. Entonces, después de partir el apóstol Pablo, Silas y Timoteo de Filipos, ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, cuando salieron de Filipos, bueno, pasan ahora por Anfípolis y por Apolonia, y vemos que llegan a Tesalónica. Todas estas eran ciudades de Macedonia, en lo que es Europa. Y dice que llegan a una sinagoga de los judíos que había allí, en Tesalónica. Amén. Porque recordemos, hermano, que en esta época, ¿sí? En esta época de la que estamos hablando ahorita, aquí en el tiempo de Pablo, existían alrededor, se cree que alrededor de 6 millones de judíos. Era la población total judía desde la época. Pero solo la mitad de ellos vivían en Israel y la otra mitad vivían en las demás naciones fuera de Israel. ¿Sí? Y te puse aquí 6 millones. De hecho, los estudiosos mencionan entre 5 y 6 millones de judíos. ¿Ok? Pero lo importante es que la mitad vivían en Israel y la otra mitad vivían fuera de Israel. Amén. Como en estas ciudades, ¿sí? En Tesalónica. Gloria al nombre del Señor. Ahora, estos líderes, hermano, ¿sí? Estos líderes judíos, los líderes de estas sinagogas judías fuera de Israel, vemos que le abrían las puertas al apóstol Pablo, ¿sí? El cual compartía las buenas noticias, compartía el evangelio, porque eso significa evangelio, buenas noticias, acerca del Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, ¿ah? Porque lo que quiere decir Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Porque resulta que el tema del Mesías es un tema de la fe judía, de la fe hebrea. Y menciono esto porque, pues en la mayoría del pueblo cristiano se ha creído que a esta altura ya el apóstol Pablo estaba negando su fe hebrea, su fe judía, que estaba negando la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, por ahora estar siguiendo una religión diferente, pero esto no es así, amén. Nosotros que hemos estado estudiando este libro de los apóstoles, verso por verso, de principio a fin, nos hemos dado cuenta que, hermano, que no es así, ¿sí? No es así, conforme a lo que está escrito, no es así, amén. De otra manera, oiga, si fuera verdad que el apóstol Pablo ya se había cambiado de religión, ¿sí? Entonces estos líderes judíos de estas sinagogas, hermano, nunca le hubieran abierto las puertas de estas sinagogas al apóstol Pablo. Oiga, ¿para qué? ¿Para que convirtiera a otra religión diferente al judaísmo? No, mi hermano, no. Amén. Si hubiera sido verdad que ahora el apóstol Pablo estuviera siguiendo una religión diferente al judaísmo, nunca le hubieran abierto las puertas de esas sinagogas judías. Hechos 17:2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, oiga, a esta sinagoga judía, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, por 3 semanas, ¿sí? Cada día de reposo, nuevamente, ¿cuál era el día de reposo? El del séptimo día, el único ordenado por Dios. Amén, ya vimos que el reposo del primer día de la semana ese ya no fue ordenado por Dios, ese ya fue ordenado por hombres. Amén. Pero dice aquí que por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo, o sea que el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, ¿sí? Es el Mesías, decía el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Y si ya sabemos, hermanos, si ya sabemos que las únicas escrituras que existían en el tiempo del apóstol Pablo eran solamente la Torá, los escritos y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, el Tanaj, solamente, entonces, ¿qué parte de las escrituras usaría el apóstol Pablo para declarar y exponer que era necesario que el Cristo, que el Mesías, padeciese y que resucitase de los muertos? Como sabemos, el apóstol Pablo, hermano, era un erudito en las escrituras, y él fácilmente pudo exponer, por ejemplo, este siguiente verso que te voy a presentar. Isaías 53.
empezando del verso 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oiga, Isaías, hermano, Isaías vivió alrededor de 400, 500 años antes del nacimiento de Jesús, de Yeshua. Oiga, o sea que Jeremías estaba hablando todo lo que iba a padecer, y esto es lo que les estaba presentando, las pruebas que les estaba presentando el apóstol Pablo a estos judíos que vivían en Tesalónica. Oiga, de que era necesario que el Mesías padeciese mucho, oiga, y fuera muerto. Es lo que le estaba diciendo, gloria al nombre del Señor. Continúa el verso 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se da cuenta? Y también, hermano, yo creo que el apóstol Pablo les presentaba esta cita en Zacarías. No tenía Biblia el apóstol Pablo, hermano, como la tenemos nosotros actualmente, ¿no? Ni creo tampoco que él llevara sus propios rollos, a lo mejor algunos pergaminos, pero ahí en las sinagogas, ahí sí deberían de tener esos rollos, amén. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, pues ahí fácilmente él podía buscar esta cita. Claro que en los rollos pues no aparece así con capítulos y versos como los tenemos nosotros actualmente en nuestra Biblia. Aleluya. Pero exactamente sabía el apóstol Pablo, ya que él era un conocedor de esas escrituras. Amén. Les pudo haber presentado fácilmente Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Oiga, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Mirarán a mí a quien traspasaron. Gloria al nombre del Señor. Esto es lo que les estaba compartiendo el apóstol Pablo, ¿sí? Y les decía a estos judíos de Tesalónica que Jesús, que Yeshua, era el Mesías tan esperado de Israel, hermano, ¿sí? Entonces continúa diciendo en Hechos 17:4, dice, y algunos de ellos creyeron, ¿sí? Algunos de estos judíos, hermano, ¿sí? Algunos de estos judíos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Oiga, ¿se da cuenta? Aquí nuevamente, hermano, encontramos que los gentiles, en este caso griegos, ya estaban asistiendo a las sinagogas judías que estaban fuera de Israel mucho tiempo antes de que el apóstol Pablo llegara a ellas, a estas sinagogas. ¿Se da cuenta? Ya estaban ahí, muchos ya eran prosélitos, muchos otros como estos dice eran piadosos, esos son los temerosos de Dios, los que se sentaban en las bancas cerca de la puerta, que no habían tomado todavía su decisión de convertirse al judaísmo de la época, ¿ya? Estos seguían siendo, hermano, judíos. No que al creer en Jesús no es que se convirtieran a otra religión, no, hermano, no es así, seguían siendo judíos, seguían guardando la ley mosaica, la ley de Dios dada a Moisés, simplemente que ahora eran creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Recordemos que Jesús era parte de una secta, pero dentro del mismo judaísmo.
Había diferentes sectas en esa época, ¿sí? La secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los celotes, la secta de los esenios y la secta de los del camino. ¿Sí? ¿Por qué el del camino? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso se le nombró la secta del camino, pero dentro del mismo judaísmo. Porque Jesús no vino, hermano, a implantar una nueva religión. No, hermano. Jesús mismo, Yeshua mismo, él siguió guardando todos los puntos de la ley que Dios le había dado a Moisés. Todos y cada uno de ellos. Él dijo, ya se lo he leído muchas veces, Mateo 5:17, no crean que he venido para abolir la ley de Moisés o los profetas. No, les vine a dar su cumplimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, los gentiles ya estaban asistiendo a estas sinagogas judías mucho tiempo antes de que el apóstol Pablo llegara a ellas. Amén. Porque se ha creído, se ha enseñado así, de que no, a partir de que Pablo llegó a estas sinagogas fuera de Israel, es que empezaron a llegar los gentiles. No, mi hermano, ya estaban ahí los gentiles, aleluya. Sí, tiempo después empezaron a llegar más y más, después de que Pablo llegó con la noticia de que el Mesías ya había llegado, ya había venido en la persona de Jesús, de Yeshua, y que el reino de Israel estaba a punto de restaurarse. Oiga, entonces sí, fue que Pablo, ven, tú eres parte de Israel. Ya vimos eso, ya enseñamos eso, aleluya. Como para Pablo, ¿quiénes eran estos gentiles? Pues no eran simples gentiles, eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, aleluya, que habían sido llevadas al exilio, gloria al nombre del Señor. Pero vamos a continuar. Entonces aquí vemos que gran número de ellos, de estos gentiles, creyeron al mensaje del apóstol Pablo de que Jesús, de que Yeshua era el Mesías de Israel, al igual que también mujeres, y dice aquí que estas mujeres no eran pocas. Verso 5, Hechos 17:5 dice, entonces los judíos que no creían, oiga, porque sí, hubo muchos judíos que creyeron, al igual que gentiles que creyeron, pero al mismo tiempo hubo muchos judíos y gentiles que no creían que Jesús fuera el Mesías de Israel. Entonces, estos que no creían, dice, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Oiga nada más. ¿Sí? Aquí vemos que nuevamente empieza a suceder lo mismo que ya había sucedido en otras ciudades que visitó en su primer viaje misionero el apóstol Pablo, ¿sí? Con los judíos y los gentiles que no creían al mensaje del apóstol Pablo, que no creían que Jesús, que Yeshua, fuera el Mesías de Israel. Y dice que por celos alborotaban la ciudad en contra de los apóstoles. Y leemos que asaltaron la casa de Jason, porque ahí se alojaban los apóstoles y querían sacarlos, hermano, al pueblo para que los lincharan seguramente. Hechos 17:6 dice, pero no hallándolos, oiga, Dios no permitió que estuvieran ahí en ese momento, ¿sí? Los apóstol Pablo, Silas y Timoteo. Dice, entonces trajeron a Jason y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Oiga, refiriéndose al apóstol Pablo, Silas y a Timoteo, dice, verso 7, a los cuales Jason ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Oiga, vemos que siempre, hermano, todos aquellos que no creen al mensaje del evangelio, que no creen a las buenas nuevas, que no creen que Jesús sea el Mesías de Israel, van a pensar siempre que este mensaje es mentira. Y que va en contra de los decretos del príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ¿sí? César representa al príncipe de este mundo, que por cierto, se cree que es rey, hermano, hablando de Satanás, ¿sí? Se cree que él es rey, pero la verdad es que es solo príncipe, porque solo Jesús, solo Yeshua es el rey de reyes y señor de señores. Pero los apóstoles solo estaban obedeciendo el mandamiento que Jesús, que Yeshua mismo les había dado justo antes de su partida. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oiga, a toda criatura, o sea, tanto a judíos como a gentiles. Dice, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Hechos 17:8, mira lo que continúa pasando, sucediendo ahí. Dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad,
oyendo estas cosas, pero, oiga, ¿por qué? Cuando estos empezaron a decir que estos estaban trastornando todo el mundo y que ahora habían llegado ahí a Tesalónica a implantar otras cosas que iban en contra de las leyes de César, ¿sí? Entonces, al suceder esto, dice que alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad cuando oyeron estas cosas. Pero, obtenida fianza de Jason y de los demás, lo soltaron. Oiga, nada más. O sea, que solamente querían la fianza. Gloria al nombre del Señor. Y en cuanto a esto, hermano, nada ha cambiado. ¿Sí? Actualmente, estos creyentes sin hacer nada malo o indigno son juzgados injustamente y además tuvieron que pagar una fianza para que lo soltaran. Hechos 17:10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Te das cuenta? Nuevamente, cambian de ciudad. Te voy a presentar aquí el mapa. Mira, ¿sí? Estaban en Tesalónica, bueno, pasan a la siguiente ciudad, que es Berea. Y no pierden tiempo, hermano. No pierden tiempo, ¿sí? Nuevamente llegan ahí y entran a la sinagoga de los judíos que había ahí en Berea. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oiga, nada más, ¿se da cuenta? Gloria al nombre del Señor. Como estos hombres de esta ciudad de Berea, tanto judíos como gentiles, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y estos sí estuvieron con corazones dispuestos para recibir la palabra y el mensaje del apóstol Pablo, y también estuvieron dispuestos para escudriñar las escrituras, para ver si las cosas que les decía el apóstol Pablo eran así o no. Y actualmente todavía sucede lo mismo. Hay gente como los de Berea, que sus corazones están dispuestos a recibir la palabra tal y como está escrita, tal y como está aquí en las escrituras, sobre todo cuando, por ejemplo, se les dice que hay ciertas cosas en las escrituras que se han torcido y se han malinterpretado. Oiga, estos están dispuestos a aprender. Que alguien les pueda enseñar algo que ellos ignoren. Tienen esa humildad, tienen esa virtud de humildad. Amén. Y están dispuestos a escudriñar las escrituras para que se les muestre su error. ¿Sí? Tienen un corazón dispuesto. Pero, por lo contrario, hay otras personas actualmente, como los de Tesalónica, a los cuales su orgullo y altivez no les permite aceptar que quizás exista la más mínima posibilidad de que dentro de lo que creen pueda haber algunas cosas que estén equivocadas o que no sean correctas, ¿ya? Por la razón de que se han torcido y se han malinterpretado, pero ellos piensan que tienen la verdad absoluta y que ya nadie les puede enseñar algo más, ¿sí? Bueno, pero ahora aquí en Berea, el apóstol Pablo y Silas, al igual que Timoteo, están tratando con gente más noble, ¿sí? Y vamos a ver qué más sucede. Hechos 17:12 dice, así que creyeron muchos de ellos, o sea, muchos judíos y muchos gentiles, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Oiga, ¿sí? No pocos hombres. Allá en Tesalónica decía que no pocas mujeres. Aquí dice que no pocos hombres, ¿sí? Pero esto sucedió gracias a esa disposición que había en sus corazones. Hechos 17:13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Oiga, como estaba la Tesalónica y Berea estaban no muy retiradas, pues estos judíos de que vivían en Tesalónica, cuando se enteraron, hermano, de que Pablo estaba ahora anunciando la palabra de Dios ahí en Berea, pues se fueron para allá y alborotaron a las multitudes también, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Fíjese nada más, esos que no habían creído que Jesús, que Yeshua fuera el Mesías, ¿sí? Y no habían aceptado su señorío, ¿verdad? No habían aceptado que él fuera rey. Pues entonces, cuando eso sucede, cuando se rechaza al rey Jesús, al rey Yeshua, pues alguien más se va a enseñorear de ellos. ¿Y quién lo va a hacer? Pues el príncipe de este mundo. Si están rechazando al rey de Israel, amén, entonces alguien más va a tomar ese lugar. Recuerden cuando el pueblo de Israel le dijo al profeta Samuel, ya no te queremos que tú nos gobiernes. Porque antes eran los jueces, los profetas. Ya no queremos que tú nos gobiernes, sino queremos rey como las demás naciones.
Y hermano, ¿qué le dijo el Señor cuando Samuel fue a los pies del Señor a decirle, mira, Señor, lo que tu pueblo está pidiendo? No te preocupes, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Aleluya, ¿ya? Me están rechazando a mí, pero pero diles, dales rey, ponles un rey, pero diles lo que les va a hacer ese rey. Oiga nada más, ¿se acuerdan? Entonces, si no se acepta el señorío y el reinado de Dios, en este caso aquí de Jesús, alguien más va a tomar ese señorío, ¿sí? El príncipe de este mundo, Satanás, él iba a ser su rey y los iba a usar para hacerle la guerra al reino de la luz. Así que cuando estos judíos de Tesalónica se enteraron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, fueron ahí a Berea para hacer lo mismo que habían hecho en Tesalónica. Miren lo que dice Hechos 17:14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. ¿Mm? Aquí como que los hermanos de Berea iban un paso adelante de estos judíos de Tesalónica y sacaron al apóstol Pablo de la ciudad porque peligraba su vida, ¿sí? Y lo enviaron hacia el mar. Aunque leímos que Silas y Timoteo, ellos permanecieron ahí en Berea todavía por el momento. Hechos 17:15 dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron también. Oiga, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y aquí está el mapa nuevamente. Se encontraba en Berea. De ahí, hermano, dice que es enviado por mar y llega a la ciudad de Atenas, aquí hacia el sur. ¿Sí? Ya estamos aquí en Grecia. ¿Sí? Estaba en Macedonia, pero de Berea lo enviaron a Grecia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y una vez, hermano, que el apóstol fue llevado a Atenas, también Silas y Timoteo salieron de Berea para reunirse con él ahí en Atenas. Hechos 17:16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Oiga nada más, aquí en esta ciudad de Atenas existía bastante idolatría, hermano. ¿Sí? ¿Qué es idolatría? Bueno, es adorar ídolos e imágenes como si fueran dioses. La cual había entrado, hermano, esta idolatría había entrado hasta en las sinagogas judías. Oiga, y no necesariamente pensemos que ahí adentro en la sinagoga tenían una imagen o un ídolo. Afuera en la ciudad sí, pero tal vez no dentro de la sinagoga, ¿ya? Pero como resulta que existen muchas formas de idolatría, tal vez estos judíos y piadosos gentiles podrían estar realizando ritos o celebraciones raras ahí en la sinagoga, como por ejemplo podrían haber estado celebrando los cumpleaños, ¿ya? Lo cual es una forma de idolatría, según la misma palabra de Dios. Amén. Me equivoqué, me faltó la S. Según la misma palabra de Dios. Y no que yo lo diga, hermano, sino que ya lo hemos visto en otros estudios pasados. Amén. O tal vez ahí en esa sinagoga judía de Atenas eran muy obstinados, tal vez eran muy tercos, lo cual también es otra forma de idolatría. Hechos 17, no, ahí no es Hechos 17, ahí me equivoqué. Ahí es Primera de Samuel 15:23. Y corrijo ahí. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahí está, ¿se da cuenta? Ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Sí? O quizás estos hermanos de ahí, de Atenas, quizás no estaban amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, y no le estaban dando el primer lugar en sus vidas. ¿Sí? Porque acordémonos, hermanos, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero esa palabra uno, en el original, quiere decir el primero, ¿sí? O sea, no le estaban dando ese primer lugar. Alguien más estaba ocupando ese primer lugar que le tenían que haber dado a Dios, lo cual también es idolatría. Así que discutía estas cosas con los judíos y piadosos gentiles en las sinagogas y en la plaza. Bueno, yo recuerdo hace como 3 años, no es la primera vez que estoy ahí, pero la última vez que fui hace como 3 años, fui
con mi madre, pasamos por la Basílica de Guadalupe. Pues más bien yo la acompañé porque iba a comprar algo ahí por esa área, ¿verdad? No iba a comprar un santo, no, ni una imagen, algo más, pero ahí en esa área. Entonces, hermano, pasamos por un como mercado que hay ahí en la explanada de la Basílica, o alrededor más bien. Hermano, ya de cuenta que yo me sentía así, como se sintió el apóstol Pablo aquí, viendo tanta idolatría, hermano. Todo el mercado lleno de puras imágenes, de puros ídolos. Así me sentí. Hasta recuerdo que le dije, le cité ese texto a mi madre. Amén. Pero así me sentí. Pero aquí Pablo discutía de estas cosas con los judíos y piadosos gentiles en las sinagogas y en las plazas. Hechos 17-18 dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son esto con qué se come o qué? Alguien dirá, ¿qué son esos epicureos y de los estoicos? ¿Quiénes son estos? Bueno, el estoicismo y el epicureísmo son dos sistemas filosóficos que tuvieron gran influencia en las cuestiones éticas de la sociedad griega. A raíz de los cambios que tuvieron lugar con el nuevo sistema filosófico, esto ocurrió como producto de la división del reino a raíz de la muerte de Alejandro Magno, ¿sí? Y se mantuvieron vigentes durante mucho tiempo. En ese orden de ideas, los estoicos y los epicureos tenían filosofías diferenciadas, perspectivas o paradigmas que determinaron la forma de vida de los ciudadanos de esa época. ¿Ven? Una breve explicación de esto. Pero ¿qué es lo que decían estos? Decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Oiga, cuando vienen a hablar al apóstol Pablo, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Oiga, ya también hemos visto en otros estudios pasados cómo estas culturas gentiles creen en la existencia de dioses en forma de hombres, ¿verdad? Y también creen en la reencarnación. Y eso les llama mucho la atención, como podemos ver aquí. ¿Bien? Dice el verso 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Sobre todo, hermano, porque el apóstol Pablo les hablaba de la resurrección de Jesús, de Yeshua, y esto era algo nuevo para ellos, porque ellos creen, como vuelvo a repetir, ellos creen en la reencarnación. Amén. Y aquí está lo que es el Areópago, se me olvida el nombre, Areópago. Eso es lo que es el Areópago. Aquí es donde estaba Pablo hablando con estos hombres. Amén. Verso 20 del capítulo 17 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque dice aquí, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Se dan cuenta? Y esto de la resurrección era algo nuevo para ellos, hermano, algo completamente nuevo. Por eso es que estaban tan interesados. Amén. Hechos 17:22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Oiga, la religión y el verdaderamente conocer a Dios son cosas muy, muy diferentes. Al igual que el tener una relación y el verdaderamente conocer a Dios también son cosas diferentes. Porque alguien puede tener una relación con Dios, pero no conocerle verdaderamente. Amén. Hechos 17:23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Oiga, estos atenienses tenían santuarios y altares para muchos dioses, por ejemplo, al dios del sol, para el dios de la luna, para el dios de la lluvia, al dios del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tenían un altar muy especial, por si acaso había un dios al cual habían olvidado o tal vez no conocían, entonces le pusieron ahí este título, al dios no conocido. Amén. Pero que lo adoraban, oiga, aún sin conocerle, ¿sí?
le adoraban. O sea, se relacionaban con él, pero no lo conocían. Por eso te digo que es diferente el tener una relación con Dios y el conocer a Dios verdaderamente. Porque hay cuántas personas que dicen tener una relación con Dios, pero que no saben hacer diferencia entre un verdadero mandamiento de Dios y un mandamiento de hombre. Y al final, hermano, pues se encuentra precisamente obedeciendo a ese mandamiento de hombre y desechando totalmente el verdadero mandamiento de Dios, ¿ya? Porque, hermano, en el cristianismo se hace mucho énfasis en que es necesario tener una relación con Dios, ¿verdad? Se hace mucho énfasis en eso. Pero según la misma escritura, es más necesario conocer verdaderamente a Dios que tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, son cosas diferentes. Por ejemplo, mira, vamos a hablar de un matrimonio, un matrimonio, el esposo y la esposa, ¿sí? Se relacionan ambos, ¿verdad? Tienen todo tipo de relaciones sexuales, de amistad, varias relaciones. Pero yo te aseguro que hay maridos que sí se relacionan con su esposa, la conocen íntimamente y todo, pero no la conocen realmente, no la conocen verdaderamente. ¿Bien? Hay matrimonios así, tanto el hombre no conoce a la mujer como la mujer no conoce al hombre y se relacionan, ¿sí? Entonces, es necesario conocer verdaderamente a Dios. Y este verso ya lo he también puesto muchas veces. ¿Por qué? Porque, mire, para empezar, la mayoría del pueblo cristiano no conoce la definición bíblica de lo que es pecado. Tienen su propia definición de lo que es pecado, pero no conocen la definición bíblica, o sea, no conocen lo que Dios considera que es pecado. ¿Ya? ¿Y por qué te lo digo, hermano? Porque yo mismo lo ignoraba. Hace poquito más de 2 años, yo tenía mi propia definición de lo que era pecado, pero que no era la misma definición que Dios tiene de lo que es pecado. Amén. Pero aquí está, te la voy a presentar. Que ya le cambié aquí. Déjame regresar. Aquí está. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado, esta es la definición bíblica de lo que es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ya hemos visto, hermano, de qué ley está hablando aquí el apóstol Pablo, el apóstol Juan, pues de la única ley que existía en su tiempo, la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá. Entonces aquí está diciendo que el infringir, que el transgredir la ley de Dios dada a Moisés es pecado. Es lo que está diciendo. Verso 5, hoy lo que dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. O sea, Jesús, Yeshua, apareció para quitar nuestras infracciones, nuestras transgresiones a la ley de Dios dada a Moisés. Y dice que Él no quebranta, Él no infringe, no transgrede la ley de Dios dada a Moisés. Verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, todo aquel que permanece en Yeshua, en Jesús, no infringe, no transgrede la Torá, no transgrede la ley de Dios dada a Moisés. ¿Por qué? Porque dice, todo aquel que peca, todo aquel que infringe, que transgrede la Torá, la ley de Dios dada a Moisés, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Oiga nada más. O sea que se puede tener una relación, se puede tener una relación con Dios, pero al final aquí dice que no se le conoce. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo son dos cosas totalmente diferentes? Una cosa es tener relación y otra cosa es conocer verdaderamente a Dios. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, aprovecha aquí esa inscripción puesta sobre ese altar, al Dios no conocido, para anunciarles y para que conocieran a ese Dios. Oiga, se los está presentando, en otras palabras, al cual ellos estaban adorando, pero sin conocerle. ¿Sí? Así se encuentra mucho pueblo de Dios, así se encuentra adorándole, sí, tú los ves alzando sus manos, adorando, pero no le conocen verdaderamente, sí, se relacionan con él, pero no le conocen verdaderamente. Aleluya. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, oiga, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oiga, los límites de su habitación. O sea que a Dios, hermano, no le sorprendemos por ejemplo, el decirle, Señor, mira, ¿cómo ves? Ya me moví de ciudad, ya me moví a otra casa, Señor. No te lo digo porque yo estoy pasando por eso, ¿sí? Estoy a punto de que el Señor me va a mover de aquí, ya lo dijo Él, amén. Y Él ya, yo ahorita no sé ni para dónde, amén. No sé a dónde es que me vaya a mover el Señor, pero Él ya tiene lugar, aleluya. Él ya tiene lugar donde va a poner el negocio y donde me va a dar una casa para mi familia. ¿Sí? Un lugar donde habitar con mi familia. Él ya lo tiene, yo no sé dónde, pero ella tiene marcados los límites de mi habitación. Gloria al nombre del Señor. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Oiga, algunos propios poetas atenienses, griegos, también han dicho, dice, porque linaje suyo somos. Gloria al nombre del Señor, aún los mismos profetas. Verso 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Oiga, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí muy amablemente, ¿sí? Les está diciendo a estos atenienses aquí, que todos esos ídolos, que todas esas imágenes, todas esas esculturas que ellos tenían, le está diciendo que no son verdaderos dioses. Amén. Verso 30, Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, lo que le está diciendo a estos atenienses? ¿Sí? Nuevamente vemos aquí, hermano, que el apóstol Pablo les está diciendo muy amablemente a estos atenienses que son unos ignorantes. Oiga, y que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oiga, nuevamente aquí el apóstol Pablo les está hablando de la resurrección de los muertos. Verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Oiga, nada más, ¿sí? Muchos de ellos, hermano, terminaron al final, pues, por no creer en la resurrección de los muertos. Tal vez si les hubiera hablado de la reencarnación, entonces sí le hubieran creído. Hechos 17:33 dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. Oiga, lo que el apóstol Pablo hacía, hermano, ¿sí? Lo que estaba haciendo en estos viajes misioneros, era solamente dar a conocer la palabra de Dios, ¿sí? Pero él no los podía convencer. Esa es una labor del Espíritu Santo. Bueno, yo incluso en esta noche también, yo te estoy presentando lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero yo no te voy a convencer a ti. Amén. Yo solamente te presento esta palabra. Es el Espíritu Santo el que te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. No yo. Yo no convenzo a nadie, hermano. Amén. El que va a convencer a mi familia es el Espíritu Santo, no yo. Amén. Por eso es que, hermano, ya entendí esto. Aleluya. Y así es que yo estoy confiando en Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Lo dice Juan 16:7. Lo dijo el Señor. Miren, lo dijo Jesús, Yeshua. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Verso 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
ha sido ya juzgado. Gloria al nombre del Señor. Para terminar, Hechos 17:34 dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Oiga, a estos pocos, ¿sí? A estos pocos, el Espíritu Santo los convenció y creyeron. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. O sea, el Señor, hermano, quisiera que todos aceptaran la palabra, que todos creyeran. Pero pues no es así. Dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Si tú en esta noche, hermano, has creído, aleluya, has creído a la palabra que he estado compartiéndote, tú eres de esos pocos escogidos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué bendición ha sido, hermano, principalmente para mí, porque yo es la primera vez en toda mi vida que estoy estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles de esta manera sistemática, de esta forma sistemática, de principio a fin. Sí lo había leído antes, muchas veces, pero leía un pedacito aquí, otro pedacito acá, otro pedacito por acá, y hacía así. Nunca lo había estudiado de esta manera. Y te lo vuelvo a decir, ha sido de gran bendición primeramente para mí, porque estoy entendiéndolo de una manera como nunca antes. Gloria al nombre del Señor, aleluya, y es lo que he estado compartiendo contigo. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Así es que vamos a finalizar en esta tarde este estudio, aleluya. Lo estoy haciendo no muy largos, lo estoy haciendo cortos para que podamos asimilar esto, amén. Hemos estado aprendiendo cosas, hermano, que no son como se nos habían sido enseñadas, ¿ya? Principalmente yo, lo vuelvo a repetir, principalmente yo, para mí ha sido una gran bendición, aleluya. He estado aprendiendo muchas cosas que no eran como se me habían sido enseñadas, gloria al nombre del Señor. Así es que si alguien está interesado en acompañarnos a estos estudios bíblicos en vivo, hermano, por ahorita todavía vamos a estar aquí en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026. Estamos en la ciudad de Echo Park. Estamos aquí todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Y también te hago la cordial invitación para que nos acompañes a los servicios de enseñanza en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida. El pastor Denis Rizzo, pues Dios es el que pone el querer como el hacer, ¿sí? Él puso en su corazón abrirnos las puertas de su iglesia para llevar este tipo de enseñanzas. Amén. Él de hecho nos escuchó en la radio en la que estamos asistiendo los lunes con mi hermano Sergio Calderón, al cual saludo en esta tarde si me está escuchando. Ahí nos escuchó el pastor Denis Rizzo y de ahí nos hizo la invitación a asistir, a dar una enseñanza a su iglesia. ¿Sí? Quedó impactado por la enseñanza que dimos esa mañana y entonces nos hizo la invitación y fuimos una vez, pero ya ahí el Señor nos dejó de planta. Amén, gloria al nombre del Señor. Nuevamente repito, está en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90006. Estamos ahí los viernes a las 7:30 de la tarde, los sábados a las 7 de la tarde y domingos a las 6 de la tarde. Si deseas mayor información, puedes llamar al área 323-595-6357. Aleluya. Ha sido no fácil, hermano. De hecho, este estudio lo terminé poquito antes de empezar. ¿Ya? Como te puedes dar cuenta, no es nada fácil poner todo esto aquí en este PowerPoint, ¿sí? Ya, cuando ya está listo se ve muy fácil, pero no es así, hay que estar leyendo, hay que estar escudriñando para ponerlo todo eso junto, amén. A mí me lleva más de 2 días hacerlo, amén, y hoy estuve bastante ocupado durante el día haciendo muchas cosas que prácticamente lo terminé justo antes de empezar a compartirlo, amén. Así es que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, amén. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo sábado. Vamos a estar ahí en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida, compartiendo otra enseñanza. Va a ser creo que la parte 2 de lo que es el día de reposo, si todavía hay que guardarlo o ya no, amén.
gloria al nombre del Señor, para ver qué tipo de calendarios es el que usó Dios como base cuando ordenó guardar el día de reposo. Si fue el calendario que nosotros usamos, el calendario gregoriano, o tal vez si fue el calendario actual judío. Es lo que vamos a aprender en esta segunda parte. Así es que te hago la invitación. Si puedes acompañarnos, eres bienvenido. Y si no, puedes escucharnos a través de Facebook Live. Mientras tanto, hermanos, siempre se me olvida poner la cámara de regreso. Mientras tanto, que el Señor te bendiga. Y fue un privilegio el estar compartiendo con todos ustedes esta enseñanza. Espero que si te es de bendición, hermanos, si te es de bendición, ¿ok? Si te es de bendición, después de haberlo escuchado todo el estudio y resulta que te fue de bendición, te invito a que lo compartas, ¿sí? Pero cuando lo hayas escuchado tú, si no lo has escuchado, si no lo escuchas todo, no lo compartas, hermano. Yo deseo que lo compartas porque te ha sido de bendición. Si no, así déjalo, ¿ok? Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere y estaremos muy pronto nuevamente con todos ustedes. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.